Hola, hola, buenas tardes. Hola a todos y todas por ahí. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Acá nuevamente en esta nueva edición del ciclo Fronteras en Perspectiva. Les doy a todos y todas la bienvenida y bueno, vamos a esperar un poquito que se vayan sumando. Les cuento que hoy vamos a entrevistar a Carla Lois. Voy a entrevistar a Carla Lois, geógrafa, especialista en cartografía. Ahora en un ratito nada más la voy a estar presentando y les cuento un poquito. Esta entrevista se inscribe dentro del ciclo Fronteras en Perspectiva que estamos desarrollando desde el Museo Roca, donde conversamos con diversas especialistas, todas ellas mujeres, investigadoras del CONICET, en distintas disciplinas vinculadas con la cuestión de la frontera Pampa-Patagonia desde distintos abordajes. Estamos trabajando en este ciclo con la coordinación de Sol Lanteri, también investigadora de CONICET, historiadora, quien hoy va a estar recogiendo las preguntas e inquietudes de ustedes. Así que quienes tengan preguntas a lo largo de la conversación con Carla, las pueden ir anotando y luego Sol nos las va a compartir. También está por allí Elizabeth Moreno, antropóloga de nuestro equipo. Y como digo en todos los encuentros, este es un tema, el de fronteras, que nos interpela en el Museo Roca, ya desde el nombre de la institución, como así también sus colecciones documentales vinculadas con la cuestión fronteras, sus álbumes fotográficos. El Museo Roca posee los álbumes originales de Pozo y Encina y Moreno, fotógrafos que acompañaron la llamada Conquista del Desierto, así como por los temas de nuestras exhibiciones y actividades culturales. Por todas esas cuestiones es que nos pareció tan importante pensar un ciclo como este para poder conversar con especialistas. Y ahora voy a presentarles por aquí a Carla, a presentar a Carla. La esperamos y bueno, muchas gracias a todos ustedes que se están sumando al ciclo. Esperemos que hoy nos acompañe la buena conectividad. Hola Carla, Hola, ¿qué bienvenida. tal? ¿Cómo Gracias. estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bienvenida a este ciclo del Museo Roca. Y Gracias por bueno, la voy a invitación. presentar, no, por favor, voy a presentar formalmente a Carla antes de comenzar a conversar con ella. Carla Lois es licenciada en Geografía, es doctora por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente del CONICET y profesora adjunta regular en la UBA y también en la Universidad Nacional de La Plata, en las áreas de Historia del Pensamiento Geográfico y Cartografía. También coordina el grupo de estudios de Historia y Epistemología de la Cartografía e Imágenes Técnicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se dedica, como decimos, a la geografía, la cartografía, la historia territorial, la historia visual, y le interesa, que esto es algo sobre lo que vamos a conversar, discutir el sentido común geográfico, el fanatismo geopolítico y la relación de estas cuestiones con los nacionalismos. Publicó varios libros y artículos. Entre los libros se destacan Mapas para la Nación, Episodios de la Historia de la Cartografía Argentina, que es uno de los trabajos sobre los que más vamos a conversar hoy, y Terrae Incognitae, Modos de Pensar y Cartografiar las Geografías Desconocidas. Así que bueno, hasta aquí una síntesis, Carla, de tu trayectoria. La verdad Muchísimas que tus gracias trabajos por son, la presentación generosa. no, por favor, tus trabajos son interesantes, muy eh, invitan al pensamiento crítico y bueno, fue un gusto leerlos para este encuentro. Y si te parece, te hago como una primera pregunta introductoria para empezar a Dale. conversar. Bueno, vos decís algo muy importante en tu libro, Mapas para una Nación, que es esto de que los mapas no son simples artefactos técnicos, ¿no? Como uno podría pensar a primera vista, sino que más bien se trata de objetos culturales que tienen que ver con construcciones de las lógicas estatales, con propósitos educativos y políticos, y que por lo tanto funcionan en la historia como artefactos de poder. ¿Nos podés contar un poquito esto, que es como uno de los núcleos de tu trabajo de investigación? Sí, claro.
Bueno, a ver, estos mapas específicamente a los que estás haciendo referencia, que derivan en esta serie de reflexiones, son mapas que formaron parte de todo un proceso amplio de relevamiento, formaron parte y fueron el resultado, ¿no? Las dos cosas de relevamiento del territorio estatal, específicamente a finales del siglo XIX. Podemos pensar en la segunda mitad, pero los proyectos de trabajo en el campo y de producción de esos mapas ocurrió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, sí son imágenes técnicas, son dispositivos técnicos, porque tienen cierto grado de elaboración basado en la aplicación de instrumentos, de medición en el terreno, de usos de teodolito, de medidas normalizadas. Entonces el problema no es si son o no son imágenes técnicas, sino como hoy por hoy, en nuestro sentido común, consideramos que las imágenes técnicas son algo neutral, aséptico, diferente o distanciado de las imágenes culturales. Entonces, la técnica también es cultura, y ese es como el punto de arranque, ¿no? Son imágenes técnicas, pero deben ser pensadas de una manera un poco más compleja, e incluso con la valorización positiva que tenía lo técnico a finales del siglo XIX como una posibilidad de superación de las limitaciones humanas, tanto de los sentidos, de la posibilidad de ver y todos estos dispositivos visuales que hacían que se pudiera ver más, mejor, más lejos, con más detalle, desde el microscopio, el telescopio, o hasta, en el caso específico de la cartografía, estos teodolitos que permitían medir puntos que se ubicaban lejos, ¿no? A distancia. Entonces, mi trabajo en particular sobre este corpus de mapas es reivindicar ese carácter técnico, no discutirlo, aunque al principio tal vez sí era un poco más, estaba más enojada con que prevaleciera esa mirada, porque la fascinación también por la técnica hace que uno se concentre en mirar esos aspectos y queden relegados a un segundo plano, en el mejor de los casos, o completamente descartados, que eso implica una serie de construcciones sociales, políticas, económicas, de intereses que se cruzan para hacer opciones técnicas. Entonces, sí, el mapa es un objeto cultural, estos mapas que mapearon los territorios nacionales en Argentina y en otros estados, que cuando digo técnico quiero hacer, para decirlo muy llanamente, una aclaración. Mapear un territorio de la escala que tiene la Argentina significaba como partir el territorio en porciones, en rectángulos concretamente, y enviar campañas de trabajo que hicieran mediciones, tomaran notas, distintos grupos que funcionaban de una manera articulada. Y eso es posible solamente cuando existe una unidad ejecutora que articula todos esos trabajos fragmentarios que van a ser las oficinas estatales, ¿no? Por eso esto ocurre a finales del siglo XIX, cuando el Estado y su burocracia estatal empieza a tener una continuidad más estable que la que había tenido hacia mediados del siglo XX, del siglo XIX, perdón. Bien. Es decir, que esos mapeos del territorio se dan casi en paralelo a la creación de las primeras agencias estatales específicamente encargadas de la cuestión cartográfica, ¿no? Hay algo como que sucede al mismo tiempo. Es que se Bien. requieren mutuamente, ¿no? Porque son las oficinas que pueden llevarlo a cabo, porque son trabajos de una envergadura que excede la escala individual. Esa figura Claro. del cartógrafo romántico que hace su propio viaje y mapea, hace dibujos, toma algunas medidas, lleva sus instrumentos, como el barómetro. O sea, ahora me viene a la mente Alexander von Humboldt, porque es como el ícono de ese tipo de viajero romántico y científico que mezcla su percepción personal con los avances de vanguardia en términos de las ciencias humanísticas y de las ciencias de la Tierra en general. Pero lo que vemos a finales del siglo XIX es un disciplinamiento de esos saberes, y algunos de ellos se alojan
en el interior de la burocracia estatal, en oficinas específicas como las oficinas topográficas, oficinas geodésicas, porque producen un conocimiento que es funcional al Estado. El Estado lo necesita para Ujú. construir infraestructura, desde lo más básico, caminos, hasta definir las fronteras, un asunto, los límites internacionales, un asunto muy sensible, por cierto, ¿no? Entonces hay una retroalimentación de condición y de posibilidad. Solo una empresa estatal y no un particular puede hacer frente a lo que significa mapear el territorio de un Estado. Bien. Y Carla, pensando un poco esto que también explicaste sobre el mapa, no solo como artefacto técnico, sino también como objeto cultural, me parece que de todas las disciplinas con las que vos dialogás y que la geografía dialoga en particular en este campo de estudios, la afiliación con la historia del arte y con la fotografía me parecen sumamente interesantes. ¿Nos podés contar un poquito cómo funciona ese diálogo? Ah, bueno, es interesante esta pregunta, porque está más conectada con lo anterior, con lo que acabo de decir, de lo que parece. Hay en la cuestión del trabajo diario de la investigación, ¿no? Hay una necesidad de conceptos operativos, de marcos teóricos, de herramientas metodológicas, las que yo necesité. Voy a hablar en primera persona porque estoy comentando un poco mi experiencia de trabajo, para trabajar con mapas como fuentes que la ciencia cartográfica no me proveía, no me ayudaba, ¿no? La ciencia cartográfica está muy atravesada por su propia misión, y por su propia misión asociada a proteger las pretensiones territoriales de un Estado. Entonces, yo necesité correrme un poco de ese discurso político que terminaba obturando la posibilidad de trabajar con los mapas, y busqué inspiraciones de las que hice una adaptación libre en algunas otras disciplinas o campos de saber que hubieran reflexionado sobre esta relación entre imagen y cosa, o imagen y objeto. Imagen, en el caso del mapa se usa imagen y referente. Entonces ahí hubo eh, dos inspiraciones claves. Una fue la fotografía, porque tiene una trayectoria compartida, una tradición en común con la cartografía, en tanto socialmente, durante mucho tiempo, las fotografías fueron percibidas como objetos transparentes, como ese famoso retrato, captura de lo real, ¿no? Que no hay mediaciones, que la mediación es una máquina que anula la subjetividad, cosas que Mm. hoy por hoy ya están ampliamente discutidas, las damos ya por sentadas, es un debate que está saldado, pero que en la cartografía no ocurre así, sigue existiendo todavía una presunción de transparencia respecto de la imagen y su referente, garantizada por protocolos científicos, que no permiten pensar cuáles son esas mediaciones. Entonces, ver todos esos debates que tanto en el campo de los estudios visuales, la fotografía, la historia del arte, que se empezaron a dar en los años 60, cuando los intelectuales empezaron a discutir lo que hoy se conoce como la crisis de la idea de representación, ¿no? ¿Cuál es la idea entre la cosa y lo que quiero representar, las palabras y las cosas, vamos a decirlo, en términos de Foucault? Eso en la cartografía fue completamente ignorado. Todo ese debate, esa reflexión de cuáles son las mediaciones, qué implica, ¿no? Tratar de representar algo, decir que algo es la representación de otra cosa, si esto es una pipa o no es una pipa. Todas estas cuestiones que entre quienes se dedican al campo de las humanidades, de las ciencias sociales, de los estudios de las imágenes, forman ya parte del sentido común. Para los cartógrafos, inicios del siglo XXI, era un territorio ajeno. Entonces ahí me sirvió mucho para pensar esas analogías de cómo socialmente la percepción de la fotografía como una eh, imagen neutral, técnica, y que no distorsionaba lo real, fue pasando a ser vista como algo por una
y el hecho de que en la actualidad la tecnología a nuestro alcance en un teléfono celular nos permite intervenir la fotografía, ayuda mucho a desacralizarla. Y eso fue lo que a mí me inspiró a buscar por el lado de la fotografía. Y por el lado de la historia del arte, creo que, bueno, ahí eh, me he nutrido mucho, la verdad que sería muy difícil sintetizarlo en 2 líneas, pero sí podría, para seguir con la argumentación que vengo sosteniendo, la historia del arte permite pensar mucho la estética de la técnica, de la cartografía, ¿no? La cuestión de la estética, que es un tópico que atraviesa todos los periodos de la historia del arte, también sirve para pensar todos los periodos de la historia de la cartografía, no solo los mapas actuales y los mapas anteriores. Bien, bueno, sí, efectivamente estaba pensando mientras nos explicabas también este asunto, la, la cuestión como de construcción se oculta mucho mejor en la cartografía y la fotografía que en la historia del arte, ¿no? Uno tiene como el ojo más preparado para mirar críticamente una obra de arte que para mirar una fotografía y mucho menos un mapa. Así que eso es como muy, muy interesante de tu planteo. Y estamos recibiendo muy buenos comentarios del público, así que esta charla está siendo muy inspiradora. Después vamos a ver de retomar Qué esos bien. comentarios. Yendo un poquito hacia Una el fines cosita del sobre siglo esto que XIX. acá, te- Sí, adelante. puedo aclarar algo sobre lo que estás diciendo. Que me parece fundamental pensar esto de la relación entre la historia del arte y la cartografía, también porque en la historia del arte la figura del autor, la figura del artista, fue una figura eh, que transitó el camino inverso al que ocurre en la cartografía, ¿no? Pasó de ser el gran genio, la figura eh, indiscutida, alguien que tiene unos dones únicos, a estar en discusión si el arte contemporáneo recae en los mismos criterios de legitimación del campo o no. Y en cambio la cartografía fue perdiendo todo autor. Nosotros vemos un mapa de la Argentina y jamás nos vamos a preguntar quién es el autor. Y entonces ahí también se invisibilizan esos procesos. El borramiento del autor contribuye y refuerza esto que vos acabas de señalar. Claro, es como la coronación del éxito de esa pretensión de objetividad técnica. Tal cual. Está bueno pensarlo así. Y entonces yendo un poquito hacia atrás, ¿no? Como a desarmar estos procesos de construcción cartográfica. Sabemos que cuando se produce la llamada conquista del desierto, se crea casi paralelamente, ¿no es cierto?, el Instituto Geográfico Militar, que es como una primera agencia cartográfica estatal, y que va de la mano con esa campaña y con la expedición científica, ¿no? Esta comisión que va y estudia el territorio, estudia los climas, estudia los ríos, un poco como en esta lógica de ver, conocer, dominar, ¿no? En esta avanzada militar sobre las sociedades indígenas y este proceso posterior. ¿Cómo es que surge en ese contexto esa cartografía nacional naciente? ¿Y cuál es, Carla, el papel de los especialistas extranjeros en ese primer proceso de una cartografía nacional temprana? A ver, espera que me dijiste un montón de cosas, voy a tratar de ordenarlas, de anotarme Bueno, si no y de retomamos, si fue ordenarlas. muy largo, A ver, bueno, por un lado, esto del el nacimiento del Instituto Geográfico Militar, que fue casi contemporáneo. Y ahí yo creo que para formular la pregunta te inspiraste, eh, vamos a decirlo, consciente o inconscientemente, en las propias narrativas que el Instituto Geográfico Militar hace de sí mismo como institución, o hacía. Bueno, sigue haciendo, con otro nombre, pero sigue haciendo. Porque en realidad lo que existía en 1879 era un ejército que todavía ni siquiera estaba profesionalizado. O sea, era un protoejército en términos modernos. Profesionalizado quiere decir que no había una carrera militar todavía. Eso se formaliza en 1884, la campaña al desierto es en 1879. Pero sí lo que existía en ese momento era una oficina que se dedicaba, que tuvo distintos nombres, a hacer mapas. Y que estaba formada por militares, nacionales y extranjeros. Y que formaba una comisión específica que iba en la retaguardia de todas las campañas militares
buscando datos, aprovechando, digamos, esta protección que le darían las tropas que iban adelante para juntar muestras de rocas, hacer mediciones climatológicas, meteorológicas y hacer dibujos, mapas, entre otras cosas. Entonces, y cuando se empezó el Instituto Geográfico Militar surge como tal recién en 1918, pero siempre está esta revalidación que todas las instituciones buscan de sí mismas hacia el pasado, y encontraron que las prácticas de esta comisión, que era la cuarta sección del ejército, ese era el nombre técnico que tenía, podía ser el origen de lo que en ese momento era el Instituto Geográfico Militar, porque hubo una continuidad de profesionales que sí participaron, ¿no? A lo largo de este periodo de tiempo. Pero iban cambiando de nombre, iban cambiando de jefes, iban cambiando de dependencias de las que dependían. Entonces, hubo una construcción deliberada de decir, bueno, nosotros nacimos acá, nacimos con el territorio mismo, ¿no? Hay una suerte de épica que relata el Instituto Geográfico Militar de sí mismo, que es para poner en cuestión. Por un lado. Pero por otro lado, es cierto que los ejércitos modernos, los ejércitos profesionales, estuvieron relacionados, en particular en América Latina, con el desarrollo de instituciones tecnocientíficas relacionadas con el conocimiento del territorio. Y esto significaba la importación de instrumentos que no se fabricaban en Argentina, la contratación de profesionales que tenían capacidades que aquí no eran posibles de adquirir, de desarrollar, no existían en universidades o institutos preparatorios para eso, entonces había una formación casi de oficio al inicio, y en ese sentido sí hubo una mezcla, una imbricación de saberes extranjeros y nacionales que eran nacionalizados, por así decirlo, porque ya en la década del 40 era imposible que cualquier profesional extranjero trabajara para el Instituto Geográfico Militar, ¿no? Todo un detalle. Ya se entendía que se habían formado las personas que se necesitaban. A ver si me quedó algo, porque era como larguita, me anoté algunas cosas y se me... No, creo que respondiste muy completamente la pregunta. Sí. Estaba pensando que nosotros tenemos una exposición principal en el museo, que se llama Los Rostros de la Argentina Moderna, donde recorremos como los grandes núcleos problemáticos del periodo. Y en el medio de la sala tenemos un teodolito prestado por el IGN, y a partir del teodolito armamos, ¿no?, estas relaciones entre la conquista del territorio, ¿no?, esta cuestión como de la consolidación de ese poder político post-80 roquista, y la educación. Y hay una vitrina, que es una vitrina dedicada a educación y Ley 1420, donde tenemos algunos cuadernos infantiles de niños del año 1900, 1904, donde aparece el dibujo del mapa de la Argentina, ¿no? Entonces como que se arma ahí un triángulo entre la conquista territorial, la construcción política y la educación, ¿no? Y son un poco también esos temas que vos trabajás en tu libro. Y pensando un poco la educación es un gran tema, ¿no? Sobre la aceptación social de esos mapas, sobre cómo esos mapas se aprenden, esos mapas son aprendidos. Y solo así, una nota, la ley de 1420, la ley de educación obligatoria, la ley que es gratuita, coincide con el mismo año de la profesionalización del ejército, entonces no son todas casualidades, si bien son todos procesos contemporáneos, hay como una movida política de darle carácter institucional a todos estos proyectos. Hay una unidad, ¿no?, de todos estos... Hay una coherencia, sí. Exactamente, una coherencia, esa es la palabra. Y un poco retomando esta idea, ¿no?, que vos narrás sobre el proceso de conquista y colonización, de esa apropiación territorial, de estos territorios adscriptos a la idea de desierto, de vacío, pero donde vivían sociedades indígenas. ¿Qué pasa con la construcción de esta nueva topografía, ¿no? Hay algo como de construir una nueva toponimia, y una toponimia donde vos muy bien explicás en tu libro, ¿no?, que por un lado se bautizan nuevos espacios, pero al mismo tiempo esos topónimos indígenas en muchos casos también son recuperados, ¿no? Entonces un poco la pregunta sería, ¿cómo es esta tensión entre aquello que se recupera y aquello que es renombrado,
en esta lógica de la conquista territorial del Estado? La toponimia es un tema que es muy estudiado, es muy complejo, pero en esta línea de estudios más históricos, territoriales, que, sobre todo aquellos que exploran las historias nacionales, suelen recaer una y otra vez, por lo menos como punto de inicio, que el acto toponímico, el acto de nombrar lugares, el acto de dar un nombre, es un acto de apropiación. Y en parte lo es, ¿no? Y esto fue muy evidente en los tiempos tempranos de la expansión europea, de ultramar. Vamos a ver que muchos de los primeros nombres en nuestras Américas tienen esa suerte de que le llamaba un filósofo francés, Christian Jacob, suerte de reapropiación con carácter de anterioridad. Entonces, que todos los nombres tienen adelante Nueva España, Nueva Granada, Nueva York, que incluso antes se llamaba Nueva Ámsterdam. Hay como una suerte de replicación del Ujú. viejo mundo en el nuevo mundo. Y que eso implicaría una continuidad, un hilo invisible que une dos tipos de sociedades diferentes, pero similares. Se busca dar el topónimo es una marca de identidad, entonces esto crea una identidad que remite a otra, con esta conexión de nuevo. Pero en el caso de Argentina, donde todos estos procesos fueron mucho más tardíos, la cartografía argentina es del siglo XIX, a veces se corre el riesgo de hacer una asociación demasiado lineal entre todos estos procesos del siglo XVI y pensar que, bueno, ocurrió lo mismo, pero entre el Estado central y las comunidades, distintas comunidades, tanto en el Chaco como en la Patagonia, que son los que yo más estudié. Y, y ahí a mí se me plantean algunas cuestiones, que hay un bautismo toponímico que reivindica y celebra las prácticas territoriales, el avance. Esto es, muchas ciudades, muchos departamentos, muchos ríos llevan el nombre de aquellos generales, coroneles que encabezaron esas movidas, ¿no? Pero también hubo otros topónimos locales de pueblos, de asentamientos, de lugares de montañas, que conservaron la toponimia indígena. Y en un primer momento también yo un poco atravesada por ciertos prejuicios sobre los que ahora soy un poco más crítica, pensaba, bueno, sí, los topónimos indígenas quedaron relegados a lo natural, al ambiente, al paisaje, y todas las marcas de civilización pasaron a ser bautizadas con nombres occidentales. Después de varios años de seguir dándole vueltas al asunto, hoy creo que eso hay que matizarlo un poco, que no Ujú. cabe generalizarlo, y a ver, que lo quiero decir de una manera más sencilla y corta, sobre todo. La, por un lado parecía ser que, bueno, respetaban la visión que las comunidades locales tenían del ambiente, es decir, el- la semántica y algunos nombres que incluyen una especie, unos mapas que incluyen una especie de vocabulario, de glosario, que dice qué es lo que significan esos nombres, que parece un Ujú. gesto de querer comprender a una sociedad, lo quería contrapelo de esta narrativa, de aniquilar todo lo que había y hacer tabula rasa y reescribir la historia territorial sobre mapas en blanco. Pero por otro lado, también la toponimia es un punto de intersección de comunicación entre distintos grupos sociales. Entonces, todos los que sabemos que habitaban la frontera, no solo los que estaban comprometidos en mover la frontera era un lugar habitado y habitable, necesitaban encontrar puntos en común, que tuvieran referencias que fueran comprensibles por todos los que estaban haciendo uso de ese espacio. Y creo que los topónimos deberían ser todavía estudiados desde ese ángulo de puntos de encuentro y no solamente de disputa. La parte de la disputa ya está estudiada, hay mucho sobre eso,
pero creo que hay Ujú. algo que todavía no se exploró lo suficiente, es que ver hasta qué punto los topónimos sirvieron para que comunidades muy diferentes pudieran encontrar una manera de usar el espacio de manera eh, comprensible, más allá de las otras disputas. Y la Mm, última observación que quiero hacer sobre esto es un interrogante abierto. Si hay mapas que reescribieron toda la toponimia, ¿no? Que borraron, donde es muy difícil encontrar las huellas de las tradiciones indígenas, pero digo, el hecho de que esté escrito en un mapa, ¿significó de verdad que se cambió la percepción de ese espacio o que esos otros topónimos dejaron de ser utilizados? Acá mm, hay dos cosas para seguir abriendo la pregunta. Una es mm, que no disponemos de las fuentes suficientes para responderlo de una manera fehaciente, y claro. eso es crucial. Y la segunda es, nosotros sabemos como habitantes de muchas ciudades, y yo voy a hablar de Buenos Aires, que el hecho de que se le cambie el nombre a una calle no significa necesariamente que todos empiecen a llamarla con el nuevo nombre a esa calle, ¿no? Durante generaciones, para muchos, la avenida Scalabrini Ortiz seguirá siendo Canning. Entonces, hay que pensar que los topónimos de los mapas tienen una vida similar a los topónimos de las calles, ¿no? No tienen, los mapas no tienen esa autoridad por imponer ciertos usos sociales. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver más con la coyuntura, con el uso, y no una visión más canónica y Mm, bien. Se me perdió un poquito el final, pero creo que ya estaba cerrando la argumentación. Y está buenísimo lo que decís, porque hay algo como de esto de seguir pensando la frontera también como un espacio de intercambio, de cierta búsqueda de algunos consensos, ¿no? Y esto de el anhelo, ¿no? De las agencias estatales por renombrar todo y las prácticas. Eso también me parece súper interesante, ¿no? Esto que decías al final, bueno, que se imponga un nombre no quiere decir que ese nombre sea efectivamente aceptado. Y también hay algo en esto de intento de recuperar aquello que es funcional, de pensar lo autóctono, lo propio, porque por un lado está la avanzada violenta y el intento claro, contundente de dominación. Pero por otro lado, hay algo de esto de querer recuperar de otro modo estas culturas indígenas para alguna cuestión que sea funcional a los intereses del Estado. No sé si me escuchaste, Carla, ¿te estás ahí? Se nos perdió un poquito se me perdió la un poco la señal. pregunta. ¿Se cortó? Ah, sí, por eso, creo que en un momento ¿Podrías se repetir cortó. breve? Sí, no, te Sí. preguntaba si además de que hay una línea clara de conquista-colonización, si hay también algún tipo de búsqueda de funcionalidad en querer recuperar algo de esto de lo autóctono, ¿no? Si hay algún interés específico en eso. ¿Vos preguntás en el momento en el que se están haciendo estos mapas o ahora? No, a lo largo de toda de esa historia cartográfica, digamos. Yo, en ese momento no había un único mapa, había muchos mapas, que eso es algo que es muy difícil pensarlo desde nuestra perspectiva actual, donde hay mapas oficiales. Leer el mapa oficial era algo que se estaba construyendo y que llevó mucho tiempo. Ni siquiera existían los medios necesarios para imponer una única imagen de nada, y menos de un territorio apenas explorado. Entonces, eh, creo que la mayor parte de los mapas que circulaban, de los mapas manuscritos a los que yo tuve acceso en distintos archivos, incluyendo el archivo del ejército, ¿no? O sea, no estoy hablando de aquellos que se supone que son los que hicieron estos mapas nuevos, eh, que muestran esa voluntad por tratar de entender, al menos desde la fonética, locales se identificaban en esos espacios para decir, bueno, llegamos hasta tal lugar o acá es donde vamos a establecer un nuevo fuerte. Y, y en relación a lo que venías diciendo, no todos esos intercambios de frontera siempre fueron conflictivos. Algunos fueron pacíficos, entre comillas, negociables, hasta que en determinada coyuntura se volvieron conflictivos o viceversa.
puntos que fueron conflictivos y que el conflicto se fue diluyendo porque aparecieron otros conflictos más urgentes en otro lugar, donde se destinaron todos los recursos. Esta dinámica, esta vida de estos puntos que ahora los estamos viendo como topónimos, pero que son puntos vitales, donde hay vida, donde hay sociedades, donde hay comunidades, hay actividades productivas, hay sociedades, hay mucha más mezcla de lo que estamos acostumbrados a imaginar. Entonces creo que es imposible de responder de una manera generalizada, a no ser que uno se adentre en Mm. caso por caso, y ahí creo que es la función del historiador, ¿no? Y no del discurso más proselitista sobre a favor o en contra. Son procesos muy complejos los de Bien. las fronteras. Y Ujú. lo de la escritura en sociedades en las que no tenían la misma consideración sobre la alfabetización, tratar de inculcarles el valor de una palabra escrita sobre un mapa, no es el mismo que tenía para nosotros. ¿No? Hay Bien. una cuestión Ujú. cultural ahí para zanjar también. Y Carla, vos mencionás, además de la conquista del desierto, la llamada conquista del desierto, ¿me estás escuchando ahí? Porque te veo que te perdiste un poco se me perdió un poco tu imagen. Perdón, les pedimos disculpas por las inconvenientes técnicas. ¿Estás ahí? ¿Me estás escuchando? Eh, Carla, Sí, me escuchás lo que te digo o se cortó un no poquito escuché la la señal? pregunta. Ah, ok. La pregunta es, además de este hito fundamental de la llamada conquista del desierto, ¿qué otros hitos suceden a nivel de la definición de una cartografía estatal a lo largo del siglo XX? Bueno, aquí yo tengo una propuesta que puede parecer un poco polémica, para mí estaba sólidamente fundamentada, como para lanzarla acá también, que es que hay nuestra percepción, no una percepción sensorial, sino una percepción cognitiva, una percepción intelectual sobre el pasado de la Argentina y en particular la historia territorial de la Argentina, es es muy pasional y muy poco reflexiva. Entonces, estamos convencidos de que fuimos víctimas de procesos sistemáticos de pérdida de territorios, hay una narrativa territorial que empieza por convencernos de que hubo un desmembramiento desde el Virreinato del Río de la Plata hasta un territorio minúsculo que tenemos hoy en día y que fuimos sufriendo pérdidas tras pérdidas, desde los grandes imperios como Inglaterra hasta los países vecinos. Son todos potenciales enemigos. Cuando uno hace una historia territorial desde la cartografía, desde los mapas de cada uno de estos periodos, lo que se observa es un registro exactamente opuesto, diametralmente opuesto. O sea, el mapa original de la Confederación Argentina era el 40% de la parte continental de la Argentina de hoy, del mapa oficial de la República Argentina de hoy. Y por supuesto no incluía ninguna islas del Atlántico Sur ni la Antártida. Mm, Entonces, la- mm, claro, esto para mí por lo menos fue un primer shock de decir, ¿cómo puede ser que haya dos discursos que van, no solo están en las antípodas, sino que van en direcciones, porque son discursos que están en movimiento, o sea, perdimos y vamos a seguir perdiendo territorios, y por un lado el mapa gana y y sigue ganando territorios. Entonces, bueno, mira las imágenes y en parte tiene que ver con esta poca reflexión que hacemos sobre las imágenes y la disociación entre imagen y texto, que todavía eh, no fecundo, y sobre todo por lo que estar convencidos de creer. Ese discurso victimizante pega mucho, ¿no? Que perdemos, que hay que defenderse, fue muy reactualizado, pero básicamente no voy a explicar el discurso de pérdida porque se lo conocemos todos,
Pero sí me parece que lo que es menos conocido es el discurso de inflación cartográfica, que le llamo a veces. Mm, La Confederación Argentina comenzó con un mapa que iba desde el río Colorado Negro, más o menos, hasta la mitad del Chaco actual, y con suerte hasta la cordillera de los Andes, y de manera variable lo que hoy es la República Oriental del Uruguay. ¿Cuándo se dio la campaña al desierto? La primera decisión política que se tomó en 1875, incluso antes, fue incorporar la Patagonia en la silueta del mapa. Ya no se iba a poner un cuadradito aparte, como muchos de nosotros hemos visto la Antártida en un cuadradito aparte, así aparecía la Patagonia. Bueno, no, a partir de 1875, ningún mapa publicado en la Argentina ponía la Patagonia al lado, chiquita. Los mapas extranjeros sí lo siguieron haciendo un tiempo largo. Entonces se da ese primer momento en el que los mapas de la Argentina empiezan a dibujar, a redibujar su silueta, y temporalmente podemos situar eso entre la campaña del desierto, vamos a decir 1880, y 1910, que son las celebraciones del primer centenario, donde se publican mapas de manera industrial, ¿no? Como parte del merchandising nacional. Y eso es un indicio, yo después de varios estudios lo tomé como un indicio de la consolidación de una silueta de qué es la Argentina. Ahí tenemos el primer momento. Los otros no tienen que ver con la Patagonia, pero sí que modificaron esa silueta, ¿no? El segundo momento se sitúa en los mediados del siglo XX, durante las dos presidencias de Perón, donde se incorpora el triangulito de la Antártida, que antes mm, aparecía o no aparecía en los mapas, y que a partir de los años 40, 50, empieza a aparecer de manera obligatoria, porque ya hay una ley en el 41, 1941, que dice cómo los mapas deben ser, en el que la Antártida aparece en un recuadro lateral. Y además, estas no son solamente cuestiones gráficas del mapa, ¿no? Están acompañadas por una serie de políticas públicas y o militares. El primer caso ya venimos hablando mucho sobre la expedición al sur de Roca y compañía, pero acá tenemos en los años 40 la creación del Instituto Antártico, la incorporación de la Antártida Argentina como contenido en la currícula escolar, la publicación de mm. mapas de la Antártida en revistas como Villiquen, es decir, la multiplicación de miradas, es decir, bueno, esto también es Argentina. Y finalmente, el último, más tristemente conocido, el de las Malvinas y las Islas del Atlántico Sur en los años 80, que hizo que las Malvinas aparecieran de manera indefectible, también por una corrección de esa ley de los años 40, que firmó, bueno, no era una ley porque firmó Viñone, el último presidente de facto de la dictadura militar, que las Malvinas tenían que ser incluidas en los mapas. Entonces vemos esos tres momentos en los que se incorpora un elemento nuevo que nunca más va a abandonar el mapa. No hay una marcha reversa. Se incorpora primero la Patagonia, después la Antártida y después las Malvinas. Lo curioso de todo esto, todos estamos a favor de eso. Sí, todos estamos a favor de los discursos de reivindicación territorial de las comunidades indígenas, los pueblos originarios, pero a nadie se les ocurre que la Argentina deba ceder soberanía sobre ninguno de esos territorios ganados cartográficamente. Y el segundo aspecto curioso es que esos tres momentos estuvieron configurados por políticas y discursos militares y militarizados. La campaña al desierto, claramente uno de los actos más radicalmente militares en la historia argentina. El segundo, en la época de la Antártida y la época de Perón, un presidente militar, de formación militar, y una serie también de medidas políticas sobre el territorio militares, y las Malvinas, bueno, qué decir, ¿no? El único conflicto bélico de la República Argentina durante todo el siglo XX, y que ocurrió durante un gobierno de facto militar. Entonces, también cabe preguntarnos por qué tomamos tan naturalizadamente, si somos tan críticos de todo lo militar, si creemos, tenemos todo este, hablo
los intelectuales, no sé cómo llamarnos, de un discurso mucho más crítico, ¿por qué aceptamos con tanta naturalidad aquello que los distintas élites militares lograron imponernos como lo natural de la historia territorial argentina? Bueno, es una pregunta más que interesante y se articula también con otro tema que lamentablemente no vamos a tener tiempo de preguntarte porque nos queda poquito y hay preguntas del público, pero te dejo nada más planteado el tema para invitar también a quienes nos están escuchando a la reflexión, ¿no? ¿Qué es esto de cómo trabajar esa tensión entre el pensar estos problemas críticamente y nuestras propias representaciones de soberanía y las políticas públicas, ¿no? Son como factores, tres factores que es interesante pensarlos en diálogo y cómo equilibrar de algún modo, si se pueden equilibrar esas miradas. Si te parece, Carla, te hago aunque sea una o dos preguntitas del público y si nos No, queda un claro. poquito de tiempo al final, si te parece, retomamos este tema y si no, bueno, será en otra ocasión. A ver, voy a leer acá que me está pasando Sol las preguntas por el WhatsApp. Pregunta, bueno, del Museo de Cancillería, dice que efectivamente la Cancillería era el ministerio público encargado de coordinar las campañas de demarcación de los límites internacionales. Ah, bueno, pero esto es como una afirmación más que una pregunta, por lo que entiendo. Después otra persona pregunta, Enrique Abella, dice, ¿cuál fue el rol de Belgrano en el consulado y de Cerviño en la historia de la delimitación de la frontera argentina antes del siglo XIX? Nos vamos un poquito hacia atrás, periodo colonial. A ver, primero, lo de la Cancillería, sí, es una afirmación, ¿no? Claramente. Pero sobre eso lo que quiero aclarar es que la delimitación de las fronteras no siempre fue conflictiva. Y en muchos casos, los ministerios de Relaciones Exteriores, con los nombres que tuvieran en su época, configuraban comisiones mixtas integradas por miembros de los dos países, técnicos, políticos, diplomáticos, hacían trabajo de campo en común, trabajo por separado, volvían a reunirse. Lo que pasa es que eso se conoce menos que aquellos casos que sí derivaron en conflictos que o fueron motivos de enfrentamientos o de arbitrajes, pero sí, la Cancillería efectivamente trabaja, ¿no? Su área de experticia en eso, pero me interesa mencionar esto, que no siempre fue un conflicto la delimitación con los países vecinos. Bien, ujú, importante. Y bueno, lo anterior al periodo colonial, ese es un tema, porque en el periodo colonial o en el periodo entre la independencia, consolidación del Estado, en el periodo que podemos decir de la independencia y la sanción de la Constitución, que es un periodo políticamente muy inestable, no hay una preocupación por definir una frontera, porque lo que queda como restos de la disolución del Imperio Hispánico en América son unidades administrativas, no políticas. Y lo que Mm, hay, así como dice la Constitución Nacional, de respetar los pactos preexistentes, esos pactos eran pactos muy fluctuantes, ¿no? Que se hacían entre cabildos, entre distintos grupos de caudillos. Las preocupaciones eran otras, el control pasaba por otro lado y no por un límite. No hay mapas políticos como los entendemos hoy, con una línea entre la gobernación de Tucumán y la gobernación de Iquique. No, no hay, no existe eso. Pero no existía la mentalidad de la época tampoco. Ahora, lo claro. importante de figuras como Belgrano es que sí crearon distintas escuelas de dibujo y de diseño para hacer mapas. Lamentablemente muchas de ellas tuvieron una vida muy efímera, muy corta, no tuvieron egresados, pero que ellos sí que se habían formado en, en España, donde había escuelas de ingenieros geógrafos, no son ingenieros geógrafos, ya me va a salir, pero parecido. Eh, bueno, ellos sí tenían la convicción de que había que formarse para hacer mapas. Entonces creaban escuelas de dibujo, sobre todo, para entrenar Ujú, a futuros profesionales. Y era, bueno, como era todo en ese momento, inestable. Pero su trabajo tiene que ver más, es interesante la pregunta, con el entrenamiento en las habilidades necesarias para hacer un mapa que con los resultados de los mapas o los problemas claro, limítrofes. que todavía no era el principal problema, digamos. No, lejos.
Bueno, a ver si tenemos lugar para alguna otra pregunta final. Aquí tenemos una, Fernando Gómez pregunta, Teresa y Fernando Gómez preguntan cómo las sociedades indígenas representaban los territorios y si utilizaban mapas hechos por la sociedad criolla. Bueno, a eso me refería cuando decía que nos faltan fuentes, ¿no? Para analizar cómo las comunidades indígenas pensaban sus propios territorios, sus límites. Eh, Hay poco material. En Argentina prácticamente no existe eso. Eh, hay algunos vestigios interesantes en Córdoba y en Misiones que fueron eh, conservados por los jesuitas y que tenían otra relación, ¿no? Con las comunidades locales. Y hay más trabajo sobre eso para lo que se conoce como la Nueva España. Pero no hay Mm, muchos registros, lo que lleva a suponer o bien que no era una empresa del espacio, gráficamente, visualmente, o bien que no se pudieron conservar, pero no hay un modo de saldar esa inquietud. bien, no Son te escuché el hipótesis final, nomás. pero a ver, ¿querés volver a retomar el final que se cortó un poquito? Son que no se puede avanzar más que en el terreno de la hipótesis, porque al no haber Bien. documentos, Ujú. no podemos inferir a qué se debe, pero la verdad es que no hay materiales indígenas. Sí se sabe que trabajaban, muchos de ellos, esto para desmontar la dicotomía entre el militar y el indio, ¿no? Para decirlo en términos brutos. Muchas veces trabajaban de manera conjunta. Hay una circulación de saberes sobre el territorio, sobre la historia, sobre el espacio, sobre la naturaleza, sobre los recursos, que en definitiva era lo que más necesitaban para sobrevivir en ese espacio eh, que habitaban, que Ujú. era mucho más imbricado y mucho más compleja que lo que la historiografía ha reinventado para crear dos bandos. No había Claro, siempre no hubo dos bandos en todos lados. claro, exacto. Por eso hay toponimia Bueno, indígena que prevalece, ¿no? ujú, sí, volvemos a este tema de esas relaciones interétnicas y esas relaciones culturales en torno a las fronteras. Y Carla, a ver si estás por ahí para cerrar. Bueno, ha sido, además de interesantísimos los temas que trabajás, ha sido muy clara, muy precisa en tus respuestas, así que te estamos muy, muy agradecidos desde el museo. También a todos los que nos han acompañado en esta entrevista, en esta nueva edición del ciclo Fronteras en Perspectiva. Y los y las invitamos a quienes les quedaron preguntas o inquietudes para acercarle a Carla, a que nos los envíen por mail a info@museorroca.gov.ar y nosotros se los vamos a hacer llegar a Carla para poder seguir de algún modo esta conversación de la que quedó tanto por pensar y reflexionar. Así que muchísimas gracias y nos vamos a encontrar aquí en 15 días para conversar con Luz Endere, también dentro del ciclo Fronteras en Perspectiva. Bueno, yo te quiero agradecer a vos por la entrevista, a todos los que están del otro lado que no alcanzo a ver, pero también sobre todo a todo el equipo que te acompaña por la iniciativa, por poner estos temas de nuevo en discusión, que bueno, las fronteras siguen siendo un tema para reflexionar desde distintos ángulos y las fronteras del pasado están más vinculadas de lo que creemos con las fronteras del presente. Entonces, los quiero felicitar por esta iniciativa y por el esfuerzo que sé y me consta que significa mantener a flote y llevar adelante, ¿no? Estos proyectos. Así que les mando un beso grande y espero que nos reencontremos pronto. Así es, bueno, muchísimas gracias también, Carla, por tus palabras y sigamos pensando en conjunto que hay mucho más por explorar en torno a estos temas. Gracias Bueno, nuevamente y un saludo cuídense para todos y mucho todas. y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.